Bienvenidos. A esta hora empezamos a revisar lo que es noticia América del Norte. Allí tenemos una reunión que genera información a esta hora, un encuentro en el cual se habló no solo de migración, sino también de otros aspectos. América del Norte hoy recibió en Washington al presidente mexicano, a López Obrador. También, junto al mandatario canadiense, abordaron temas de interés común. En Noticias Chile avanza en la capital y en otras ciudades del país el cierre de campaña electoral rumbo a los comicios generales del próximo domingo. Los candidatos al Poder Legislativo y a la presidencia ya están cerrando filas, buscando convencer a los últimos votantes. La veda a la propaganda partidista inicia a partir de hoy a la medianoche. ¿Nos acercamos al fin de una era? Ya lo veremos. En Noticia Perú piden la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo. La derecha peruana arremete nuevamente a través de la diputada Patricia Chirinos. Las tensiones políticas mantienen la gobernabilidad de Milo. Quieren que Castillo pase por el camino de Kuczynski y de Martín Vizcarra. Lo analizamos. Es noticia América del Norte. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? Esto planteó el presidente mexicano López Obrador a Joe Biden durante la cumbre de líderes de Norteamérica que sostuvieron. Allí los mandatarios se reunieron en las instalaciones del despacho oval de la Casa Blanca en la capital. Durante este encuentro el presidente Biden destacaba la existencia de un cambio de narrativa de Estados Unidos para con México al afirmar que los países norteamericanos son ahora naciones en pleno estado de igualdad. Se refería a México, Estados Unidos, Canadá. López Obrador a su tiempo resaltó lazos históricos que existen entre ambas naciones y ambos pueblos y celebró la iniciativa de reforma migratoria impulsada por Biden para regular a más de 11 millones de personas migrantes que viven en Estados Unidos, por lo que llamó a los partidos del Congreso estadounidense a apoyar esta medida. Ahora Eduardo Martínez nos amplía desde Ciudad de México. Bienvenido, buenas noches. Hola Marce, qué gusto estar contigo ahora en Es Noticia. Pues sí, ha generado muchísima información el día de hoy toda esta cumbre de líderes de América del Norte, sobre todo si tomamos en cuenta que esta reunión no se realizaba desde 2016 debido a que el presidente estadounidense de aquel entonces, Donald Trump, había decidido no tener estos encuentros trilaterales, sino dialogar directamente con cada uno de los mandatarios por separado. Eso generó bastantes rupturas en la relación, por ejemplo, con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque hubo una relación bastante llevadera, por decirlo de alguna manera, sí había algunos puntos bastante complicados entre la relación México-Estados Unidos, sobre todo con aquello del intento que hizo Donald Trump de imponer aranceles a todas las mercancías de México que iban a parar al mercado estadounidense. El día de hoy parece que todo se dio en un tono completamente diferente, Marcela. Primero por la mañana se reunió el presidente López Obrador con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el
Instituto Mexicano de Cultura, donde abordaron los temas de la agenda bilateral y sobre todo también uno de los puntos que parece interesante en esa reunión es el aumento del comercio que hay entre México y Estados Unidos y Canadá, pero también cabe destacar, Marcela, que se ha incrementado el número de mexicanos que migran hacia Canadá y sobre todo también porque se han generado muchísimas ofertas de empleo en ese país del norte del hemisferio. Por otro lado, después se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris, a quien debemos recordar el presidente estadounidense Joe Biden le ha encargado el tema migratorio, uno de los puntos fundamentales que se abordaron en la agenda y sobre todo por la situación que ahora mismo justo se está atravesando. El día de hoy se ha informado que una nueva caravana de migrantes ha salido desde el sur del territorio mexicano rumbo al norte y la otra que ya salió desde el 23 de octubre pasado no termina de llegar tampoco a su destino, que es precisamente la frontera entre México y Estados Unidos y que tienen la intención de llegar precisamente al otro lado del río Bravo. Por otro lado también, después de esta reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, a quien el presidente López Obrador reiteró este plan o esta propuesta de un plan integral que coadyuve también con los países de Centroamérica, del llamado Triángulo Norte Centroamericano, para reducir el flujo migratorio y que se apliquen programas sociales en esos países y con ello reducir el número de personas que tengan que verse en la necesidad de dejar sus territorios de origen. Pues el presidente López Obrador, terminando esa reunión, pues se trasladó al edificio principal de la Casa Blanca, donde tuvo este encuentro bilateral con Joe Biden, donde hablaron de distintos temas. Uno de los más importantes fue precisamente también el tema migratorio y que de frente un mandatario mexicano le señale a el presidente estadounidense que se requiere la regularización en materia migratoria de más de 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que además también contribuyen al crecimiento de ese país, pues es un hecho bastante inédito. Marcela, ya después en la reunión trilateral hablaron sobre migración, pero también hablaron de cambio climático, de seguridad sanitaria para poder tener de este lado del hemisferio la posibilidad de satisfacer la necesidad de vacunas e insumos médicos, que una situación que se vio reflejada con bastante deficiencia con esta pandemia de COVID-19 y también qué se va a hacer después de la pandemia es uno de los temas que abordaron estos tres mandatarios en esta novena cumbre de líderes de América del Norte. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo que ha propuesto en esta ocasión es que las mercancías que se consumen en América del Norte sean precisamente producidas aquí en esta parte del hemisferio y que se evite también tener que tener planes que vayan a desincentivar la inversión en cada uno de los países. Y uno de los puntos fundamentales que tú mencionabas al principio, Marcela, es precisamente que con ellos se generen empleos y que se pueda dar también un fenómeno de migración regulada y en otras condiciones y no como lo que hemos estado reportando nosotros a través de la pantalla de Telesur, que los migrantes se ven en esta necesidad de cruzar el territorio mexicano a pie y en condiciones bastante complejas. Muchas gracias. Buenas noches, Eduardo. Fíjense, ahora vamos a darle la bienvenida a Manuel Ortega Herrera, economista de la UNAM, de la Universidad de México. Nos acompaña desde Ciudad de México. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto. Gracias a usted por atendernos. Hay algo aquí importante. Sin quedarse en los atajos relacionados a qué modelo económico plantea cada uno, López Obrador llega a Washington hablando de una vez de integración económica. Muy seguro de que en esta época post-pandémica allí está el punto que hay que tocar. Sí, pues, bueno, obviamente el presidente López Obrador y el gobierno de México entiende que hay una dependencia completa de exportaciones y de importaciones, casi del 70-75% con el país de Estados Unidos y con Canadá, y obviamente esta integración económica pues es una continuación, digamos, del programa, del Tratado de Libre Comercio que desde hace casi 40 años está funcionando
y que, pues, aunque haya cambios en la política económica del presidente López Obrador, no se puede romper de tajo, digamos, esta dependencia económica de importaciones y exportaciones, repito, que mantiene prácticamente, digamos, a toda la economía mexicana. Entonces, aunque se hable de integración, bueno, pues se entiende también por parte del gobierno mexicano, me parece que no es posible, digamos, romper de tajo esta relación, aunque la política económica en términos de gasto público, en términos de reasignación del propio gasto hacia servicios públicos, servicios de salud y algunas otras necesidades básicas que tiene nuestro país, requiere, digamos, obligadamente, digamos, de esta integración, ¿no? Entonces, en cierta medida, la renovación del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, hace un año, pues precisamente va más o menos en esta ruta de la dependencia que tenemos con Norteamérica en torno a las exportaciones, a las importaciones y al flujo de capital o a los flujos de inversión extranjera directa que principalmente provienen de esta región. Aquí hay varias cosas para tejer en esta historia, Manuel. Y una de ellas es el cambio de clave al que parecería está ingresando López Obrador. La reunión donde Biden dice que todos llegan ahora en iguales condiciones y donde de alguna manera, aunque sea desde la dialéctica, se refiere a que no hay asimetrías presentes, también da una norma distinta para lo que está pasando. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Bueno, en general, pues es una posición, digamos, con poca memoria histórica. Cuando uno analiza la estructura económica de los países, esta idea de la asimetría, pues es evidentemente una falacia. O sea, no podemos hablar de equidad económica cuando Estados Unidos es 22 veces más grande que nuestra economía, cuando tenemos de igual manera, ¿no?, un retraso o un atraso en los niveles de remuneraciones económicas, una dependencia tecnológica prácticamente del 90%, ¿no?, de las importaciones de bienes de capital, cero, digamos, promoción y digamos, desarrollo tecnológico de bienes de capital, como decía, que permitiesen que hubiera, pues, una asimetrías, digamos, menos marcadas, ¿no? Entonces, cuando uno analiza los tamaños de las economías, cuando uno analiza el recorrido de las propias economías, las formas de asignación del presupuesto, las formas de gasto militar, entre muchas otras cosas, pues vemos que sí, estas asimetrías existen, y una de las manifestaciones también de estas asimetrías, pues son los flujos migratorios, pues que atraviesan también nuestro país en pos, digamos, de buscar las mejores oportunidades, que evidentemente pues se encuentran por el monstruo, digamos, que es Estados Unidos en términos económicos, que buscan un mejor bienestar, pues una remuneración mayor, una mejor calidad de vida, y eso pues precisamente marca, a mí me parece, ¿no?, completamente, pues esta asimetría total, porque al final los migrantes no buscan venir a México. Si hubiera esta simetría en las economías, pues pudieran buscar quedarse aquí o buscarse en Estados Unidos, pero no, esto no es una realidad, y me parece que estos tratados, al menos desde la perspectiva de México, pues convienen por el flujo de inversión extranjera, por la creación de empleos, aunque son empleos muy mal pagados, pero finalmente esto tiene que ver también con el propio retraso, digamos, estructural que ha tenido México durante más de 40 años. Vamos a ir a escuchar declaraciones de ambos mandatarios y ya seguimos. Manuel, por favor. Ahora, durante mi presidencia siempre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos, sino la política de iguales, en pie de igualdad.
La política de buenos vecinos. Nos queda ese concepto para luego escuchar al otro presidente y sobre eso hablamos también. Manuel, por favor. Hace unos días en Nueva York sostuve que iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Nosotros estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso. Ahí están las dos posturas, las dos declaraciones de los presidentes, por lo menos parte de esas declaraciones que reseñamos aquí. Queremos oírte, por favor, con tu opinión, Manuel. Bueno, en cuanto a la cuestión de la migración, como comentaba, pues bueno, es por todos conocidos pues el apoyo, digamos, y el soporte que ha dado el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México para intentar contener, ¿no?, estos flujos migratorios que cada vez se agudizan en algunas temporadas del año. Este soporte, pues finalmente también es apoyado por el propio cambio de política económica que ha tenido el presidente López Obrador con el gran digamos, futuro prometedor, digamos, de desarrollo que hay en el sureste y que en cierta medida pues servirá también para contener a partir de un desarrollo económico en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y parte de Oaxaca, pues una especie, digamos, de crecimiento, ¿no?, y de desarrollo económico en varios sectores, entre ellos el turístico, de manera tal que pudiera entonces colaborar precisamente a que estos polos de desarrollo que se están pensando terminar antes de que termine el sexenio, pues puedan precisamente contener un poco estos flujos migratorios. Pero finalmente sabemos que esto es insuficiente para pues acabar con estas asimetrías de las que hablábamos en términos de los tamaños de la economía y de los tipos o los niveles de remuneración que existen entre nuestro país, México, y las remuneraciones que se dan en Estados Unidos, ¿no? Pero finalmente hay una contención, hay un apoyo de Estados Unidos, es un acuerdo mutuo, digamos, y esto nos lleva al segundo punto, que es esta cuestión de ser buenos vecinos, ¿no? Finalmente, como comentaba, también para Estados Unidos, pues somos una economía soporte, somos una economía que le ahorra muchos costos en términos de producción, somos una economía que le ahorra muchos costes también en términos de empleo, en términos de salario, y somos una economía que también en gran parte, pues, donde se pueden depositar grandes cantidades de bienes de consumo y alimentos, ¿no? Esto evidentemente también en deterioro pues de algunos sectores como el campesino, en la agrícola, pecuario en México, y de algunos otros sectores como el sector industrial, pues que poco a poco, paulatinamente, han ido, digamos, perdiendo un peso importante. Hay un comercio muy dinámico entre empresas, hay un comercio muy dinámico, alrededor de 35,000 empresas, digamos, se han creado con estos tratados de libre comercio, pero finalmente el comercio interempresa, es decir, el comercio de la empresa que está en Estados Unidos, está en México y que hacen transacciones, pues finalmente no se ve reflejado muchas veces en el crecimiento hacia adentro, ¿no? Y el mayor, digamos, beneficio que se obtiene de esa inversión extranjera directa, pues es precisamente esta generación de empleos, aunque precisamente pues los salarios, a pesar de que ha tenido incrementos importantes en estos últimos 2 años, pues es insuficiente, puesto que traemos un atraso en la pérdida del poder adquisitivo pues casi del 80%, ¿no? Entonces,
es una relación, digamos, de mutua necesidad. Yo pensaría que la economía mexicana, ¿no?, y los gobiernos, a pesar del cambio, digamos, de paradigma en la política económica, pues necesariamente, ¿sí?, requieren precisamente de esta relación con los vecinos del norte, de esta integración, y pues este llamado a la buena vecindad, pues es evidente que tiene un trasfondo económico muy poderoso, y que pues como mexicanos, como gobierno mexicano, estamos obligados a seguir, y que Estados Unidos pues en cierta medida le ayuda por el arrinconamiento que ha sufrido, ¿no?, por el crecimiento de otras grandes potencias como China. Muchas gracias, Manuel. A raíz de China había aquí un tuit bien valioso de una colega, una periodista mexicana, donde estaba la alerta de López Obrador sobre la desventaja de América del Norte ante el avance de China, que tendría 42% de mercado mundial en 2051. Mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos. Se cita aquí en este tuit como lo dicho por López Obrador. Ese es un gran capítulo también. Iba a dar por concluido nuestro análisis, pero mencionaste China y no puedo dejar de preguntarte sobre este punto también. China y esta relación que entra de lleno en nuestra América. Sí, bueno, es sabido ya también que China tiene mínimo una veintena de años en que está participando de manera activa con grandes inversiones en países de Centroamérica, en países de Sudamérica, aquí en México, pero desde la perspectiva pues más económica y desde la competencia entre los propios capitales, pues es obvio que hay una lucha, ¿no?, encarnizada por tratar, obviamente, de que el mayor número de relaciones que tenga México sea con América del Norte, y poco a poco ir cortando también, digamos, los flujos y los nexos con otros países, ¿no? No olvidemos que hay ahí un caso pendiente con el acuerdo transpacífico que quedó, digamos, suspendido, y que pues precisamente pone a China como el rector, ¿no?, digamos, de toda esta gran zona, o de todo este gran océano, pues, ¿no?, con economías colindantes, economías muy poderosas, en donde destacan pues principalmente China, evidentemente pues Estados Unidos, México, Japón, y también algunos países de Sudamérica como Perú y Chile, ¿no? Ese es un tema que quedó pendiente, pero yo pienso aquí que el celo de Estados Unidos de defender obviamente sus capitales y las relaciones históricas que se tienen con México, pues en cierta medida, y obviamente este apapacho que se nos ha dado por parte de Estados Unidos, pues tiene mucho que ver con que no tengamos pues una salida fácil, ¿no?, que se pudiera tener con el país oriental. Muchas gracias por todo. Y que ha mostrado muchas facilidades precisamente para poder invertir. Eso es verdad. Muchas gracias. Hasta la próxima, Muchas Manuel. gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Un saludo. Igualmente, quiero mostrarles algo. Junto al primer ministro Justin Trudeau, en un mural pintado por Roberto Cueva del Río en 1935, se dejó ver de esta manera también López Obrador luego de la reunión bilateral. Si le dan play, es un videíto que vale la pena ver. Es cortico, pero sumamente interesante. Miren el mural, qué tremendo. Roberto Cueva del Río, repito, el autor, 1935. Ahí lo tienen, ¿vieron? Valía la pena quedarse en redes sociales mirando esa información. Es noticia Chile, avanza en la capital y en otras ciudades del país el cierre de campaña electoral rumbo a los comicios del próximo domingo. Hay unos cuantos interrogantes clavados aquí en el corazón del pueblo chileno. ¿Nos acercamos al fin de una era? Es uno de esos interrogantes, lo analizamos a la vuelta de la pausa.
Este 21 de noviembre votamos por las candidatas y los candidatos a las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. Cuando llegues al centro de votación, busca tu mesa en las listas que están en la puerta y luego higieniza tus manos al entrar. Para votar, solo necesitas tu cédula de identidad aun cuando esté vencida. Como sabes, la mesa electoral funciona en forma de herradura. Muestra tu cédula para verificar tu huella en el sistema de autenticación integrado y activar la máquina de votación. Limpia tus manos y frente a la máquina, selecciona en la pantalla las tarjetas de tu preferencia. Asegúrate de haber elegido todos los cargos disponibles. Recuerda que dependiendo de dónde vives, puedes ejercer entre 6 y 10 votos. Luego de escoger, presiona el recuadro votar y retira el comprobante. Chequéalo, dóblalo y deposítalo en la caja de resguardo. Al final, firma y coloca tu huella en el cuaderno de votación. CNE. Gloria al bravo pueblo. Porque Telesur siempre da más. Con la reactivación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas. Nuestra planta garantiza la seguridad alimentaria del país y potencia la producción agropecuaria. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes. Solo por Telesur. Volvió Juancito Pinto. Desde hoy miles de niñas, niños y adolescentes cobrarán el Juancito Pinto para continuar estudiando, para alcanzar nuestras metas, lograr nuestros sueños en el campo y en la ciudad. Juancito Pinto volvió para seguir adelante. Por eso estamos contentos de iniciar este año con ustedes, reanudar el pago del bono Juancito Pinto con mucho cariño para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes estudiantes del gobierno nacional, como incentivo para que sigamos estudiando, sigamos construyendo el país. Un aplauso para nuestro bono Juancito Pinto. Telesur. Siempre da más. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. En Noticia Chile, cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas y presidenciales este domingo. Los abanderados hacen su último llamado a la ciudadanía. La vida inicia este mismo jueves a medianoche. Este jueves
fue la última oportunidad de los candidatos de convencer a los electores. Los 7 aspirantes a la presidencia cerraron campaña con actividades presenciales en la capital y otras regiones, pero también con actividades virtuales. El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, planificó actividades telemáticas, se reunió con vecinos de la comuna Lo Espejo en la capital y al finalizar la tarde hizo un acto en la Plaza de Armas de Casablanca, en Valparaíso. El candidato de centro derecha Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, cerró campaña en la Plaza Italia de Santiago, donde instaló remolinos amarillos y se dirigió a sus simpatizantes. La candidata de Nuevo Pacto Social, la única mujer candidata, Yasna Proboste, visitó la planta Blumar de Talcahuano y en sus redes compartió videos de políticos que la respaldan. Por su parte, el candidato de extrema derecha por el Partido Republicano, José Antonio Caz, realizó un mitin en el Parque Araucano, en la comuna de Las Condes, en la ciudad de Santiago. Por Unión Patriótica, Eduardo Artés efectuó un evento en la Plaza de Armas de Santiago. Del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami organizó un evento en la sede de su comando en Providencia, mientras el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, ante la imposibilidad de viajar a Chile debido a ser positivo a COVID-19, convocó actividades telemáticas. Este domingo, los chilenos eligen al sucesor de Sebastián Piñera y renuevan a senadores, diputados y consejeros regionales. En unos comicios marcados por la crisis social que atraviesa el país y la inédita convención constituyente, que trabaja en la redacción de una nueva Carta Magna que reemplace a la heredada de la dictadura pinochetista. Nos esperan en Santiago de Chile. Vamos a unir actualidad y también el análisis. Mario Aguilera se une a este programa. Mario, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, faltan menos de 2 horas para que definitivamente se cierre esta campaña electoral. Por un lado estaban los presidentes, como hacían el recorrido ustedes, los candidatos que hicieron en diferentes lugares del país, también los diputados y los senadores. Y tenemos con nosotros a la abogada Paulina Bodanovich, que es candidata a senadora por la región metropolitana. Ella también cerró esta noche la campaña aquí en la Plaza Ñuñoa, en Santiago. Candidata a senadora Paulina Bodanovich, ¿por qué el Senado? El Senado que en estos días se ha visto bastante vapuleado luego de rechazar la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. Por eso mismo, Mario, muy buenas noches a todos, a Marcela en el estudio. Creo que, bueno, yo cerré la campaña aquí en la Plaza de Ñuñoa como dueña de casa. Yo soy ñuñoína, he cerrado todas las campañas hace 30 años, desde que recuperamos la democracia, en esta plaza. Todas las campañas, los socialistas y las socialistas hemos estado aquí y siguiendo esa tradición y con la convicción de que vamos a poder cambiar Chile, lo hemos hecho hoy día. El Senado es una institución que está anquilosada, que hay que reformarla, que tienen que llegar nuevas personas, nuevos estilos en la política y que queremos cambiar Chile. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza, es un proyecto colectivo que estamos a la espera de la nueva Constitución con mucha ilusión de lo que hagan los y las constituyentes, las mujeres, los pueblos originarios y que construyamos el Chile que hemos esperado por tantos años poder construir. En Chile hay un padrón electoral de aproximadamente 15 millones de personas, posibles votantes del próximo domingo, pero resulta que no todos votan, entre un 50 y un 51%. ¿Qué esperan ustedes del domingo la participación de la gente? Yo creo que a veces se imputa esto al desinterés de las personas. Yo quiero decirles que como candidata por la región metropolitana, donde he estado prácticamente en todos los barrios de las 52 comunas, no solamente el desinterés, hay una brecha importante, hay brecha de acceso a la movilización. En Colina tienen que pagar precios grandes para tomar un colectivo. Si no tenemos igualdad para poder concurrir a los locales de votación, también se hace difícil que la gente pueda hacerlo. No todas las mujeres tienen con quién dejar sus hijos. Entonces, no solamente es el desinterés, Mario, yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por... no solo por motivar a las personas a ir a votar, sino que también por emparejar la cancha para que todas y todos podamos concurrir a los locales de votaciones en igualdad de condiciones el día domingo 21. Ese es un desafío para nuestra democracia que como senadora voy a preocuparme y lo voy a cumplir.
Quedan apenas 4 meses de gobierno de Sebastián Piñera. Si hubiese que hacer un balance de este gobierno, ¿cuál sería aquel? Yo creo que la historia lo va a juzgar. Piñera ha quedado inscrito como un violador de derechos humanos, como un hombre que ha hecho y ha profitado del servicio público para su bien y para su beneficio personal, de los amigos y de la familia, y por eso la acusación constitucional que se discutió tenía serios fundamentos jurídicos, lo digo como abogada, pero el problema es que tenemos una constitución donde todavía la minoría vale lo mismo que la mayoría, y eso es lo que va a cambiar en Chile, y cuando los votos sean considerablemente similares a lo que representan en la población, vamos a poder acusar constitucionalmente a un presidente de la República que ha infringido el principio de probidad, como lo ha hecho Piñera. Vamos a poder sacar a los ministros que han infringido el principio de probidad, como Carla Rubilar y como otros ministros, como el ministro Delgado, que habría que acusarlo constitucionalmente porque no ha hecho nada, pero nada, por intervenir en los barrios en forma eficiente y parar con el flagelo de la delincuencia y el narcotráfico. Es un gobierno de derecha inepto. Así va a quedar inscrito este gobierno, que es un mal paréntesis en la historia democrática de nuestro país. Muchas gracias, Paulina. Ese es el análisis que hacía la candidata a senadora por la región metropolitana cuando faltan solo horas para cerrar la campaña, pero en todo caso estaremos informando de aquí al domingo, particularmente al domingo, de lo que sea el resultado por acá por Telesur. Chile decide. Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Hay algo interesante aquí en esta recta final que me vas contando y que vale la pena también ampliar en Telesur. Cuando vemos la diversidad de propuestas, vemos también, nos ha sido mostrando entrevistas con los distintos candidatos y las redes sociales que apuntan para otro lado. ¿Qué querrá decir? Bueno, las redes sociales han tenido mucha actividad estos días, la campaña es distinta en este momento, un fenómeno de la pandemia, no hay puerta a puerta cuando los candidatos vivan casa por casa tratando de conseguir los votos, por tanto las redes sociales han sido muy importantes y a través de esas redes sociales hay un candidato que no está en Chile, Franco Parisi, que está en Estados Unidos y ha hecho todo a través de las redes sociales. Evidentemente que eso no lo ha favorecido, tampoco ha podido participar en los debates que ha habido en la televisión chilena, pero a partir de los estudios que se conocen, la gente está apostando sobre todo al llamado a la juventud a participar en la votación el domingo y de ellos va a decidir en definitiva lo que ocurrirá en Chile. Pero es necesario recordar también que los adultos, por sobre los 50 años, han vivido una larga trayectoria en Chile, puesto que les tocó vivir el gobierno de Allende, luego la dictadura, el regreso a la democracia y hoy, cuando hubo hace 2 años un estallido social, hay la posibilidad de cambiar la Constitución y, paradojalmente, estamos llegando también a la posibilidad de cambiar primero el gobierno, parte del Senado y toda la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo que pasará el domingo es muy importante para Chile. Allí tienen todo un compendio de ideas y de información que nos la están aportando directamente desde la capital chilena. Mario, a todo el equipo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Fíjense, es noticia Perú. Piden la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo. La derecha peruana arremete otra vez, en este caso a través de una diputada, Patricia Chirinos. Las tensiones políticas mantienen la gobernabilidad en vilo. ¿Quieren que Castillo pase por el camino de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra? Lo analizamos a la vuelta. Este último año agrandé mi chaquito y mi producción ha crecido. Papá recuperó su trabajo, mamá está en su nuevo emprendimiento. Estamos más confiados. Es otra cosa trabajar y vivir tranquilo. Sentirnos seguros en nuestra propia casa. El plan de vacunación sigue avanzando. Por ti, mamita, y por todos los que no llegaron. Retomamos el camino, la esperanza, la confianza en el futuro. Como hoy es posible, como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Un año de gestión, nuestro año.
De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Este 21 de noviembre, Telesur está presente en los procesos electorales de los pueblos y te brinda una amplia cobertura. Los chilenos van a unas elecciones generales para definir, en primera vuelta, al presidente, el Parlamento y los consejeros de la nación. Chile decide 2021. Los venezolanos se preparan para unos comicios decisivos y acuden a las urnas para elegir los próximos representantes regionales y municipales de este país sudamericano. Venezuela decide 2021. Sigue todos los detalles en vivo y directo de esta jornada desde nuestra multiplataforma. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Telesur siempre da más. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda diaria. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur.
En Noticia Perú, la congresista Patricia Chirinos presentó ante el Pleno del Poder Legislativo una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente de la Nación, Pedro Castillo, y pidió a otros legisladores que firmen para someterla a votación. En medio de las tensiones políticas persistentes en el país, la legisladora del partido derechista Avanza País consignó ante el Congreso una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral. Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo o hablar de una gobernabilidad que en realidad no existe, con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal, entre lo legal y lo inmoral. Señora presidenta, como mujer y madre le pido, dele prioridad a esta moción. No se trata de izquierdas, de derechas ni de centros, se trata del Perú. Chirinos sostuvo que Pedro Castillo es incapaz moralmente de ejercer el cargo de presidente debido a los nombramientos de funcionarios cuestionados o con problemas con la justicia, como el caso del exministro Walter Ayala, que ya fue destituido. La moción deberá ser sometida a consideración por la presidenta del Parlamento y los 3 vicepresidentes, y luego podría elevarse a un debate en el que necesitaría 87 votos de los 130 representantes para ser aprobada y pasar luego a una votación definitiva. Por su parte, Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, a través de su cuenta en Twitter, publicó que la vacancia presidencial sí está en la agenda de la derecha, aunque lo niegue, e incluso ya ha estado trabajando para revertir esa barrera. En este contexto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, afirmó que no está en los planes del Parlamento promover la destitución del mandatario, sino que, por el contrario, buscaban poner paños fríos ante la inestabilidad política. Hasta ahora, las presiones opositoras contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, no cesan, a pesar de que ya ha modificado todos los miembros de su gabinete, cuestionados desde que asumió el poder. Gonzalo García Núñez es economista político, nos acompaña desde Lima. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte. Muchas gracias. Esto es nuestro. Hablemos, por favor, si esta confrontación que algunos en Perú llaman inútil hace daño al país. No solo se trata ya de si distingue el presidente Castillo lo que está bien, lo que está mal, sino cuánto coro hacen desde el recinto parlamentario en pos de la gobernabilidad. Sí, en efecto, hay una actitud sumamente confrontacional de parte del grupo opositor en el Poder Legislativo. Entre 130 existe una primera mayoría de 37 de Perú Libre, que es el partido que ha estado al primer mandatario, más el apoyo de 5 parlamentarios de Juntos por el Perú, la agrupación de Unidad de Izquierda, más el apoyo condicionado de 2 partidos de centro, uno que se llama Acción Popular, que un poco recordar algún dirigente venezolano en los años 50, y también hay una agrupación de carácter caudillista manejada por el rector de la Universidad, César Vallejo. Este es un bloque que sumados pasan largamente los 67 votos de primera mayoría. Pueden, realmente, si se necesitan para fines constitucionales, también opinar sobre reformas en que se necesitan 87 votos. El caso de la señora Chirinos es realmente singular. Hace unos minutos, casi al simultáneo con esta conversación, ha sido desconocida en términos parlamentarios por sus colegas. Han encontrado que ha tenido un momento de entusiasmo, podemos llamarlo de alguna manera, y lo que ha logrado es sí una figuración con un tipo de
acusación al presidente de la República que no ha sido respaldada por los grupos parlamentarios en su gran mayoría, incluyendo el suyo. La señora Alba, que es la presidenta del Poder Legislativo, ha dicho que no está en la agenda del Congreso peruano este tipo de situaciones. De modo que más una agitación en superficie, no hay modo de enfrentar la política general del Estado del gobierno, y claro, en ese criterio de confrontación importa mucho lo que piensan los fujimoristas, que están frente a la situación de la eventual liberación del señor Fujimori por razones de salud a partir de un indulto. Me parece que eso se ha agravado en los días recientes y sería pues una de las situaciones que estarían de algún modo alentando. Así que mucho movimiento en la superficie, muchas aguas que se procelosas, pero en la economía y en la sociedad las palabras son distintas, sin que eso signifique de modo alguno que se haya superado las contradicciones enormes que recibe el país luego de 20 años de neoliberalismo. Muchas gracias, Gonzalo. Nos acompañó Gonzalo García Núñez, economista político desde Lima. La situación, les agrego aquí ya cerrando nuestro programa, es delicada. La congresista Patricia Chirinos, dicen aquí desde Juntos por el Perú, que es otra organización política, que a través de su cuenta oficial se pronuncia con este mensaje, la congresista Patricia Chirinos, que planteó utilizar hornos para quemar a las personas, solicita ahora la vacancia presidencial. Algunos grupos políticos aún no han entendido lo que significa la democracia. La bancada Juntos por el Perú defenderá el voto popular frente a los intentos golpistas. Está ocurriendo, sucede en Perú y es noticia. A todos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.